Bienvenidos, muy buena tarde. Les saludamos desde la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Estamos en la Ciudad de México. Muchos de ustedes tal vez no están aquí, pero bienvenidos todos. Tanto socios como no socios, hoy tenemos el gusto de recibir también a quienes no son socios de LANSEC, porque es un tema que consideramos que es de suma importancia. Hoy es viernes 17 de junio del 2022. Y vamos a abordar un tema importante que es la renovación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del registro para centros cambiarios y transmisores de dinero. Nos acompaña, como muchas ocasiones, la maestra María del Carmen Guerrero Hernández, que es la directora y asesora jurídica de esta asociación. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Buenos días. Con mucho gusto de saludar a todos y de agradecer a la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero su confianza para trabajar en forma conjunta. También les quiero comentar que tenemos un órgano colegiado que está en funciones actualmente y que nos da mucho gusto ver sus caras ahora aquí con nosotros ya en funciones del órgano colegiado. Agradecemos mucho la confianza de trabajar en forma conjunta y también a los que ya conocen nuestro nuevo logo, pues que puedan verlo ya ahora aquí en esta presentación, y a quienes no lo conocían, pues esperamos que sea de agrado de todos y sobre todo que pues se vea una renovación del órgano colegiado, una renovación del logo, y pues ahora todos estamos en estos procesos después de la pandemia. Entonces, pues como siempre, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, maestra. A sus órdenes en nuestros correos, en teléfonos, en nuestras redes sociales. Gracias por conectarse a esta reunión y aún quienes nos vean después en la grabación que estará disponible en YouTube. Vamos a comenzar. Por favor, ustedes nos confirman que pueden ver estas láminas a través de esta imagen. Por favor, háganla grande si necesitan. Nuestra agenda para revisar el día de hoy es acerca del dictamen técnico. Tenemos una renovación en muchos casos. ¿Qué debemos recabar de información y documentación? Y, por supuesto, la tan esperada renovación del registro para operar como centros cambiarios o como transmisores de dinero. Empecemos con el dictamen técnico. Yo quisiera preguntarles a nuestra asistencia, ¿quiénes van a renovar en 2022 y quiénes en 2023 el dictamen técnico? Y por qué no, si alguien de ustedes ya inició. ¿De acuerdo? Váyanos poniendo en el chat o abriendo su micrófono si lo consideran conveniente. Recordemos que para el dictamen técnico tenemos un plazo, ¿sí? Debemos primero contar con el dictamen técnico vigente, es decir, si cuando ustedes vayan a enviar su solicitud de dictamen técnico, ya no estuviera vigente, ¿qué creen? Ya no estarán en tiempo. Entonces es muy importante verificar este plazo dentro de los 150 días previos al vencimiento. ¿Quién de ustedes tiene en mente o en su calendario así cerquita el vencimiento de su dictamen técnico? Yo les quiero comentar un criterio muy particular de un servidor. Su dictamen técnico vence exactamente el mismo día, por así decirlo, pero de 3 años después de la fecha en que se los otorgaron. Como esto lo genera un sistema automatizado, nos dice que vence el mismo día, pero tal vez un segundo o un minuto antes, ¿verdad? Yo les quiero sugerir que ustedes consideren que vence el día anterior y si es hábil, mejor. De esa manera vamos a empezar a evitar riesgos y complicaciones. No sé si coinciden con esto. Este plazo es dentro de los 150 días. Esto quiero enfatizarlo porque en muchos casos ocurren confusiones. Quienes ya tienen práctica, yo creo que ya lo traen más medido, pero compártanos también en el chat quiénes son de primera renovación, que por primera ocasión van a renovar su registro. Esto también es importante saberlo. Para estos 150 días antes de que venza su dictamen técnico, en
el portal Citi de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ustedes van a encontrar en la parte superior del Citi una leyenda donde dice que ya están en plazo o periodo para renovar su dictamen técnico. Si no les aparece, es que todavía no pueden hacer el trámite, no estará disponible este apartado. ¿De acuerdo? Es muy importante que en el portal de la comisión, en el Citi, tengan toda la información de su entidad actualizada. ¿Qué información puede ser? Váyanos poniendo en el chat. Le cedo la palabra a la maestra Guerrero por si nos quiere reforzar este punto. ¿Qué información es la que tiene que estar actualizada en el Citi? Adelante, maestra. Muchas gracias, licenciado. Bien, aquí nosotros queremos hacer una pausa también porque muchos se quedaron con la situación de la suspensión de los plazos respecto de la pandemia. Entonces, es muy importante que consideren que ya no existe esa suspensión y que las cosas van a volver al momento anterior. O sea, que realmente debemos tener mucho cuidado con las fechas que aparecen en nuestro dictamen técnico y en nuestros registros, que no nos vayamos a confiar en cuanto a que nosotros tengamos que estar considerando que conforme a esos plazos que se suspendieron en la pandemia, todos los plazos se recorren. Hay que estar muy atentos a lo que establece como fecha cada uno de los documentos que ustedes tienen en su poder para que no vayan a incurrir en alguna situación diferente. Aquí recordemos que para efectos de su dictamen técnico debemos tener muy presente su manual, que esté vigente, que esté bajo las reformas que se hayan establecido, que tengamos mucho cuidado con relación con nuestra metodología de enfoque basado en riesgo y todos los criterios que hayamos utilizado para el enfoque basado en riesgos, para que esté todo muy contextualizado y ustedes puedan realizar estos procesos. Y también es muy importante que ustedes consideren dentro de estos procesos de la información que realmente nosotros tengamos presente la información del representante legal, del oficial de cumplimiento. Recordemos que para efectos de la renovación del dictamen técnico, no nos van a solicitar que el oficial de cumplimiento en ese momento se encuentre certificado, pero para efectos de la renovación del registro sí. Entonces debemos estar muy pendientes de no rebasar o de no estar como pensando que esto ya lo tenemos listo. También recuerden que vamos a tener que establecer el cuestionario y este cuestionario lo vamos a tener muy presente para que podamos nosotros contestarlo. También dentro de todo esto debemos observar la solicitud que vamos a hacer de ese dictamen técnico y la parte de la manifestación de nuestro sistema, ya sea que sean centros cambiarios de nueva creación y sea su primer dictamen técnico que están solicitando o sea una renovación. Entonces recuerden las manifestaciones que también deben hacer en atención a las observaciones o las recomendaciones que se hagan en su caso, la aceptación de las notificaciones electrónicas y la aceptación de la publicación estadística. Un segundito, por favor. Vamos a admitir a un participante. Listo. Hasta aquí tenemos dudas, complicaciones con relación a su dictamen técnico. Sabes, Mari Carmen, a mí me tocó, ¿cómo están? Buenos días. A mí me tocó apenas renovar el dictamen técnico y yo sí noté pues diferencias en los criterios de las personas que revisaron el manual. O sea, como que sí sentí como más, no rigor, porque digo, no, como rigor en cuanto al manual. O sea, se metieron así con todo y como, o sea, la respuesta es, no es suficiente. O sea, no es suficiente, pero dime qué. O sea, qué falta, ¿no? Entonces, eso es algo muy ambiguo. Sí. O sea, no es nada.
Entonces fue así como que empezar el proceso y me lo regresaban y otra vez demandaba. O sea, así como que fue una cosa muy epistolar y otra vez volver a responder todo el cuestionario, ¿no? Y y yo creo que para la gente que va a renovar por primera vez y que no hicieron el primer trámite, digo, no sé ustedes qué opinen, pero en el instructivo viene 2 renglones nada más donde nos dicen que para acreditar las operaciones, o sea, que la entidad se encuentra en operación, esa evidencia se adjunta a la carta o la manifestación acerca de aceptar las notificaciones electrónicas. Entonces, pues hay que tener presente eso, que ahí va eso, porque no hay una opción para agregar ese archivo. Entonces O eso un puede instructivo, descontrolar un poco, o sea, perdón que eso puede descontrolar a alguien que es la primera vez que lo hace. Perdón que te interrumpa, Miriam, pero también esperaríamos como un instructivo más preciso, ¿no? Y ese instructivo más preciso no lo tenemos y por eso realizamos este tipo de reuniones para que todos podamos compartir esta información. Y recuerden que también existen modificaciones dentro del personal de la comisión, no porque existan personas que estén ingresando nuevamente, sino sencillamente si el dictamen técnico anterior lo revisó la persona A y ahora es la persona B, su criterio es absolutamente diferente al de la persona A. Así es, Mariana, yo así lo sentí. Entonces, y como cada vez que lo subes le toca a alguien más, entonces dices, ay Dios, pues ojalá y le toque a alguien que piense igual que yo, que tengamos el mismo criterio y que me lo pueda liberar. Así es. Además, tomemos en cuenta que el personal de nuevo ingreso en la comisión, pues tal vez no conocía los manuales de un centro cambiario, de un transmisor de dinero, hablando solamente del manual, ¿verdad? Entonces, quienes ya conocían, quienes estaban antes o quienes revisaban anteriormente, ya tenían idea de dónde encontrar cada información, de cómo estaba estructurada, aunque son tan diferentes los manuales. Pero imagínense que llega un servidor público nuevo a revisar un manual de su entidad. Pues tiene que conocerlo desde cero y va a buscar cada una de las obligaciones que debemos tener en el manual con su propio criterio, ¿sí? Por eso es importantísimo que el manual esté estructurado en el orden de las disposiciones. Eso es medular. Correcto. Gracias, Miriam, por lo que nos has compartido. Bien, aquí tenemos una pregunta, maestra, de Lorenza Castillo. Nos dice acerca del inicio del proceso de renovación, ¿cómo solicito realizar el trámite? He escuchado en otros talleres que se habilita en el portal Citi un apartado. ¿Qué sucede si no cuento con ese apartado? Es correcto, Lorenza. Comentábamos hace unos minutos. Nos pregunta por ahí Mariana también si esto aparece en el Citi. Efectivamente, les decía hace un rato que en el portal Citi, si ustedes ya están en plazo, por ejemplo, aquí tenemos a Pagadólar, al contador Adán Mendoza, que el 23 de junio comienza su periodo oficialmente de acuerdo a la fecha de vencimiento de su dictamen. Entonces, la tarea que tiene que hacer Adán ahorita, el próximo 23, es entrar al portal Citi y verificar en la parte superior del Citi si ya está disponible su periodo para renovar y entonces ya estará habilitada esa sección. Lorenza, ¿vamos bien? Si continúa vigente, porque recuerden que con la pandemia tuvimos un desplazamiento de 115 días naturales que no hubo trámites. ¿Recuerdan eso? Quienes vivimos la pandemia tuvimos que enfrentar esa pausa de 115 días que en el 2020 decíamos que esos días no existieron en nuestro calendario. Bien, si es así, si sigue vigente ese desplazamiento, bueno, yo creo que en algún día tendrán que ponerse al corriente los plazos, ¿verdad? Pero es muy importante estar al pendiente. Cito nuevamente el caso del contador Adán. Si el día 23 continúan los 115 días de desplazamiento, no le va a aparecer la leyenda que está disponible su trámite. Y lo digo con el caso de él, pero el ejemplo es para todos, ¿de acuerdo? Si ya tienes tu fecha en que debes iniciar a renovar el dictamen técnico y no aparece en el portal Citi la leyenda y el dispositivo, entonces estamos en un escenario de desplazamiento.
Queremos darles una recomendación. Si de acuerdo a sus cálculos ya debieron iniciar esos 150 días previos al vencimiento y no aparece disponible, envíen una consulta a prevención.lavado. ¿Por qué? Porque no existe una medida oficialmente publicada de ese desplazamiento. Si lo tienen presente, aunque tenemos el acuerdo de julio del 2020 y después del 2020, finales del 2020, no existe nada que nos diga que se recorren 115 días. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que envíen una consulta si no les aparece disponible. Y bueno, ya que tengan una respuesta, van a sustentarlo, que por ese motivo están ingresando con otra fecha. ¿De acuerdo? Hasta que ya aparezca, capturen la pantalla. Ya ustedes son expertos en capturas de pantalla. Muy bien. ¿Algo que quiera adicionar, maestra? No, licenciado, esencialmente reiterarles que observen muy bien las fechas que tiene su dictamen técnico y la fecha que tiene su registro para que no vayan a incurrir en alguna situación de retraso, porque recuerden que la parte de la renovación de registro es muy sensible para efectos de los 90 días previos. Así es. Gracias, maestra. Bien, estábamos en la información actualizada en la comisión. ¿Qué información es la que debo tener actualizada antes de iniciar mi dictamen técnico? Razones sociales, RFC, les acaban de requerir algunos datos fiscales, más vale todo, pero especialmente la información del representante legal, del director. ¿Se acuerdan que necesitamos tener un portal DOSI? ¿Quién nos comenta en el chat para qué es el portal DOSI? O quien no lo conoce, también compártanos, por favor. El portal DOSI necesitan tener actualizada su información, porque si no coincide con lo que tiene la comisión, vamos a empezar con problemas. Problemas tal vez hasta de comunicación, si el correo electrónico cambió, si el servidor ya no es el mismo, ¿verdad? Si la contraseña la olvidé con aquel correo con el que tengo que hacer trámites de renovación de registro. Bien, AyaExpress nos dice, no conozco el portal DOSI, es D-O-C-I, es el portal. Alguien que nos quiera compartir, aquí ya nos pusieron, alguien nos puso, Areli, gracias doctora, nos puso, es para oficial de cumplimiento interino y asignación de nuevo oficial de cumplimiento. Así es. Este es el portal para designación de oficial de cumplimiento. Esas son las siglas, portal, designación, oficial, cumplimiento. Interino incluso, como nos dice la doctora. ¿De acuerdo? Entonces, este portal, revísenlo, verifiquen que su información está completa y correcta. Y si algo hay que actualizar, yo les diría, antes de iniciar su trámite de dictamen técnico, será necesario actualizar toda esa información. Y todo lo que tengan que actualizar en su expediente de registro, ¿sí? Recordemos, es DOCI, portal DOSI. Es una liga diferente al que tienen en el CITI. Pero ¿qué creen? El oficial de cumplimiento puede, desde su portal CITI normal de cumplimiento de PLD, puede revisar la información que está en el portal DOSI. Pero ese portal DOSI es para que el director o el representante legal, el que tenga la facultad de designar y de revocar oficial de cumplimiento, es el que lo debe hacer. Por favor, no lo haga el oficial de cumplimiento. A veces en la práctica puede decirnos el director, ¿sabes qué? Hazlo tú. No, siempre recomendamos, denle una pequeña demostración de cómo ingresa, cómo sale, que guarde sus contraseñas y lo asistan cuando tenga que hacer alguna designación o revocación, pero que lo haga él personalmente. Recuerden que la situación de identidad es muy delicada, ¿correcto? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Creo que eso del DOSI pareciera que nos desvió, pero es la parte principal. Si no tenemos la información actualizada, repito, vamos a comenzar con problemas. Tendremos que hacer un pago que tenemos por conocimiento de la comisión de 28,055 pesos. Esto enseguida vamos a ver cómo se hace el trámite del pago, pero
lo van a verificar una vez que soliciten el formulario. Bien, si tenemos alguna pregunta, con toda confianza, alguien que quiera aportar algo, estamos a sus órdenes. Del dictamen técnico, ¿qué información nos piden? Recordemos que el trámite de dictamen técnico es meramente documental y solamente de requisitos mínimos, como suele decir el dictamen técnico. Nos van a pedir información del representante legal, nos van a pedir información del oficial de cumplimiento y del comité de comunicación y control, por supuesto, si lo tienen, si cuentan con él. Y el manual de cumplimiento, llenando un cuestionario que para centros cambiarios en el último instructivo que fue publicado es de 88 preguntas y de 88 para centros cambiarios y de 97 para transmisores de dinero. ¿Quién tiene a la mano su, y no me refiero para ahorita, sino a la mano de que sepan dónde lo tienen, su instructivo para la renovación del dictamen técnico? Por supuesto, Miriam lo tiene porque acaba de renovar, felicidades, pero de los que todavía no comienzan, ¿de qué año es? ¿Nos compartes, Miriam? ¿Cuál fue la última publicación que tienes? Tu micrófono está cerrado, por favor. Bueno, enseguida nos comparte. Un momentito. Gracias, sí. Los demás, ¿qué versión ubican? Es del 2017. Diciembre Bueno, del 2017 es la carátula. bien, tenemos uno más ¿Sí? reciente que es del 2020. Ok. Correcto, pero bueno, lo bueno es que el procedimiento es prácticamente el mismo. Sí. Si no tienen el instructivo, por favor, enseguida, bueno, váyanos poniendo ahí o mándenos un correo. Si la maestra Guerrero nos comparte, por favor, el correo en el chat para que nos lo pidan y con gusto les compartimos ese link. Ay, gracias. Ahora, también en YouTube vamos a procurar poner esta grabación después para todos, aún no socios, y ahí vamos a poner las ligas que vamos a ver más adelante. Ahí precisamente hablamos de este instructivo, del portal de pagos, en fin. Bien. Parece muy sencillo, no es un curso, esto no es un curso precisamente, pero tiene mucho que profundizar. Entonces, su manual de cumplimiento, una sugerencia. No lo actualicen en el mismo mes que van a iniciar su renovación de dictamen técnico, porque se van a complicar ustedes y podemos cometer tropiezos de último momento. Entonces, si la renovación de su registro comienza en junio, en julio, en agosto, yo diría, esperen a las observaciones que les haga la autoridad. Si comienzan, pues ya por ahí de octubre, noviembre, diciembre, tal vez todavía pueden actualizar su manual en cosas que sean importantes. Si su manual tuviera por ahí alguna razón social equivocada, hay que corregirlo de inmediato. Eso es imperante, aunque mañana empiece tu trámite, ¿verdad? Eso hay que corregirlo. Si empiezas el próximo año, tu dictamen técnico, bueno, pues tienes más tiempo, pero procura enviarlo en 2022. No lo envíes ya en 2023 para que empieces. Es muy buena práctica empezar un ejercicio con las cosas completas para todo el ejercicio. Seguramente vas a tener observaciones en tu manual, por lo que ya nos compartía Miriam, por las experiencias que todos ustedes han tenido. Entonces, no se desanimen. Recuerden que nuestro trabajo es como una olimpiada, ¿verdad, maestra? Esa olimpiada, yo creo que los atletas nunca llegan a otra olimpiada 4 años después con la misma condición. Deben ir con más edad, pero con mejor condición, para romper incluso récord. Yo aquí les invito a que rompan récord de preparación de los documentos, de cuidado de ellos, de digitalización, de subir al correo, de
nomenclatura de los archivos para que no tengan confusiones al subirlo. ¿De acuerdo? Ahora que está de moda las series, pues yo diría que hasta parece que estamos en la tercera temporada, ¿no? Exacto, para muchos es la tercera, otros están en la primera. Así es, maestra. Muy bien. No sé si tengan dudas o comentarios respecto a su manual, respecto a esto que acabamos de revisar, información de representante legal. Es muy básica, pero repito, la que ya esté en poder de la autoridad. Quiero decirles también, es muy importante que platiquen con sus áreas de dirección y de administración sobre todo, porque si están previendo hacer cambios en la estructura accionaria o en el consejo de administración o en administradores, es muy importante que hagan una planeación estratégica. Ahorita nada más al margen les digo, para no complicarnos en los avisos de estructuras de control, en los avisos de cambios de accionista, en transmisiones accionarias y después vernos con sanciones, ¿sí? Sino, no solamente para eso, sino para que no vayamos a complicar el trámite de renovación de dictamen y luego el de registro, que es todavía mucho más delicado. ¿Sí? Platíquenlo, avísenles cuándo van a empezar su trámite de dictamen técnico y que recomiendan que a menos que sea estrictamente necesario, porque podría haber necesidad también por alguna desgracia, por alguna situación particular, a menos que fuera imperante, se esperen a que obtengan la renovación de registro. Por favor, maestra, si quiere ampliar este comentario con su visión legal, por favor. Con relación a la renovación de registro y la parte del dictamen técnico, nosotros consideramos que es muy importante que ustedes integren la documentación. Y esta documentación quizá no la tengan que presentar ahorita en la parte del dictamen técnico, pero es importante que la tengan lista. Y ustedes ya han vivido en años anteriores todo lo que implica solicitarle a los socios que les entreguen sus declaraciones patrimoniales y cuando están casados por sociedad conyugal también es todo un tema y no solamente tienen que entregarles la parte de su declaración patrimonial nacional, sino también todo aquello que tengan en el extranjero. Quizá para algunos de ustedes esto no signifique mucho porque no tienen esa necesidad, pero para los que tienen esta necesidad es todo un tema, porque yo pienso que en términos generales, derivado de las situaciones de delincuencia organizada, ninguno queremos transparentar, ni siquiera si tenemos una cuenta de ahorros, aunque sea pequeña, o no queremos transparentar absolutamente nada. En este momento todo el mundo quiere ser de bajo perfil y desafortunadamente, por un lado queremos ser de bajo perfil, pero por otro lado queremos trabajar y tener ingresos y poder tener pues mayores elementos que nos respalden en cuanto a bienes muebles o inmuebles y pues en muchas ocasiones los accionistas esto no lo tienen regularizado y existen accionistas que dicen yo voy a aportar por decir un número, 3 millones de pesos y les dicen, oye, pero ¿tienes inmuebles? No, ¿tienes muebles? No, todo está a nombre de terceros, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder acreditar que efectivamente son personas solventes en la parte económica para hacer esas aportaciones y solventes en las condiciones de carácter moral, entre comillas? Y digo entre comillas porque el hecho de que tengan una cuenta de cheques con mucho dinero no significa que moralmente o éticamente sea una persona calificada. Pero aquí lo que tenemos que presentar es la congruencia ante la autoridad. Y esta congruencia es la que tenemos que estar desde ahorita muy pendientes desde el dictamen técnico, porque nosotros podemos pensar que falta mucho para presentarlo, pero en realidad una vez que obtienen el dictamen técnico, las recomendaciones, inmediatamente inicien su proceso de renovación de registro para que no vayan a incurrir en esa situación del vencimiento de previo a los 90 días, porque muchas personas han leído esta disposición como si lo tuvieran que hacer dentro de los 90 días. Entonces es muy importante porque ya ustedes manejan muy bien estos términos, pero las personas que están ingresando en este mundo de los centros cambiarios no les resulta tan sencillo. Así es. Bien, gracias, maestra.
Mariana Aguilera nos comparte, ojo con el comisario. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Nos dice, recuerden que el comisario no puede ser un empleado de la entidad. Eso es importante. Revisen sus escrituras. Si hay cambios de comisario, tuvieron que notificarlo a la autoridad también. Entonces, todo esto es muy importante, por favor. El dictamen técnico lo vamos a renovar con estos pasos o documentos. Una solicitud de dictamen técnico que nos la va a generar el propio sistema, ¿verdad? El sitio. Una manifestación de que tenemos un sistema automatizado implementado. Cuidado, no es el dictamen técnico inicial, es la renovación del dictamen. Entonces, el sistema debe estar implementado y funcionando. El cuestionario de oficial de cumplimiento. Aquí particularmente quiero hacer énfasis que a veces confundidos ponemos que el oficial de cumplimiento no es un funcionario del centro cambiario o del transmisor de dinero. ¿Quieren compartirnos en el chat, por favor, si es o no un oficial de cumplimiento un funcionario en su entidad? Es muy breve, nos va a preguntar, ¿verdad? Si es un funcionario. También nos pide una manifestación de que se atendieron las observaciones y recomendaciones que hizo la autoridad a través de un formulario que nos dan en el instructivo vienen, el DT001 y el DT002. Uno es para cuando no tuvimos observaciones, ni recomendaciones, ni acciones correctivas. Y el otro es cuando sí las tuvimos. Importantísimo, si puedes toma nota. Si crees que no has recibido ninguna recomendación, ninguna acción correctiva y que tu expediente está limpiecito, antes de comprar tu medalla, te recomiendo que mandes un correo a prevención.lavado para preguntar si existe alguna, porque no has recibido ninguna desde tu último dictamen técnico. O si es tu primera vez que lo vas a renovar, desde que te dieron tu registro. Esto suena grotesco, pero es un impedimento renovar el dictamen técnico para la autoridad si existen oficios que ustedes desconocen, ¿de acuerdo? Imagínense sobre todo con pandemia, ellos lo mandan por servicio postal mexicano. ¿Ustedes están seguros que les llegó todo lo que les debía llegar o puede haber algo por ahí en el limbo? Entonces, es muy importante, de verdad. Si ya tienes oficios, bueno, yo creo que va a ser más transparente porque dices, recibí 2 en los 3 años, bueno, pues los describo y a lo mejor me dirán, te faltó 1, pero no es lo mismo que me digan, tienes oficios y tú me dices que no, ¿correcto? No sé si tienen duda en este punto. También debemos generar una carta de aceptación de notificaciones electrónicas porque es un trámite electrónico, básicamente. Si no lo manifestamos, no nos podrá notificar ningún resultado, ninguna previsión respecto al dictamen técnico. Y el consentimiento de publicar la información estadística como el tablero de control. Si no otorgamos ese consentimiento, no van a aparecer los datos en el tablero de control, pero después vamos a tener pues algunas cosas por ahí que nos pueden mermar un poquito en nuestros trámites, ¿sí? No es nada delicado, pero recomendamos que otorguen el consentimiento. Creo que es bueno saber cómo estamos en un tablero de control. Es la primera retroalimentación que podemos ver de la autoridad sobre cómo nos están viendo. Si nos ven en color verde, en amarillo, en naranja, en rojo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Nos pone por aquí Mariana, el costo de 28,055 es para renovar el registro o el dictamen técnico. Es el dictamen técnico, Mariana. Y repito, esto se los van a confirmar o actualizar si fuera el caso. Esto nos lo dio el área precisamente de ingresos de la comisión. Cuando ustedes soliciten el formato para el pago. Ya vamos llegando a ello precisamente. Si no hay dudas o comentarios hasta aquí, maestra, ¿continúo?
Así es, licenciado. Solamente tengo un comentario de Minerva que me dice que sí es funcionario. Por alguna razón no estoy pudiendo ver los demás más que los que tengo en privado. Gracias. Si alguien puede revisar ahí donde escribe en el chat, cambiar si está dirigido a la maestra o a un servidor su mensaje, pueden abrirlo a ver si les aparece a todos. ¿De Todos. acuerdo? Sí, Claro. los de Mariana, por ejemplo, no los puedo observar, ni los de la licenciada Lorenza. Muy bien. Gracias. Dice Minerva que no le aparece a todos. Dice, no me aparece. Bien. Qué bueno que nos dicen para revisar luego eso en la configuración del Zoom. Gracias. Pero Gracias. aquí sí los vemos, tanto la maestra como un servidor, y los vamos leyendo. Gracias. Es que cada quien tiene sus consentidos. Gracias, Minerva. No hay equipos, no hay equipos. Todos somos un gremio. Muy bien. Entonces, para el pago, ustedes tendrán que ingresar a al área de cobranza o de ingresos, le llaman ellos en la comisión, en el portal. También se los vamos a poner en las ligas. Y solicitar el formato de pago. Recuerden que tienen que mandar un correo primero, ¿sí? A 3 direcciones de correo. No lo manden a una sola, por lo menos al que dice ahí como titular y luego otros 2, ¿de acuerdo? Ahí nos lo menciona. En el instructivo también lo van a ver. Para solicitar el formato de ayuda de pago, ustedes van a acudir al banco o lo van a pagar por transferencia y ahí mismo van a poder solicitar el comprobante fiscal, ¿de acuerdo? Pero esto no les va a aparecer en el portal Citi para aquellos que están renovando por primera ocasión. Tienen que mandar primero un correo y háganlo con anticipación. Por ejemplo, recuerdo al contador Adán que empezará el 23, ¿verdad? Yo creo que después de esta reunión, si no lo ha hecho, seguramente ya lo hizo, pero si no lo hubiera hecho, después de esta reunión, mandamos el correo para que la próxima semana ya tengamos respuesta y ya tengamos el pago. No dejen el pago como último trámite. Es más, no lo pierdan del mapa de sus documentos, ¿de acuerdo? Y la digitalización de sus documentos. A veces los bancos nos dan la última tinta de su impresora y no se alcanza a ver. Hagan pruebas. Si alguno de ustedes necesita ayuda para la digitalización, les voy a dar un tip. Digitalicen en blanco y negro, pero a 300 dpi el comprobante de pago cuando esté muy tenue. De esa manera va a estar más legible y si requieren ayuda adicional, con toda confianza, estamos a sus órdenes porque yo manejo algunas herramientas de diseño gráfico donde podemos incrementar el contraste y mejorar. Quienes no lo sepan hacer, con gusto les ayudamos a mejorar la nitidez, no a ver sus datos, no se preocupen. Gracias. Licenciado, también sería muy recomendable que cuando realicen el pago en las sucursales de los bancos, quien vaya le pidan en ese momento que revise que esté nítido, porque en ese momento es cuando pueden volver a solicitar que se los impriman. Si ustedes regresan posteriormente a la sucursal, ya no se los van a volver a imprimir. Entonces, ese es el momento en el que les pueden ustedes decir, oye, yo tengo que enviar esto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no es visible. O sea, realmente necesitamos algo que sea nítido y visible, porque si no, no lo voy a poder enviar. Y se los decimos por experiencia personal, ¿eh? Y aquí, pues bueno, por supuesto que el licenciado Jorge López es nuestro maravilloso mago tecnológico, pero no siempre vamos a tener un mago a la mano, ¿verdad? Entonces, es importante que quien vaya al banco se lo soliciten, por favor. Inclusive nosotros decíamos, oye, por transferencia bancaria, y nos decían, es que necesitamos la llave que aparece literalmente como tal para poder realizar el procedimiento. Y pues bueno, ahora, aparte de que envíen su formato, su pago, también recuerden enviar actualizada su cédula fiscal, porque con independencia de que ya se la solicitaron, son áreas diferentes. Entonces, pareciera increíble, pero si ustedes envían un documento a la comisión, nosotros siempre pensamos que si la comisión lo tiene, lo tienen todos, pero no, son áreas diferentes y es importante que mejor les sobre y no que les estén observando. Así es. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bien, si no hay dudas con este trámite de pago,
Bueno, yo les quiero comentar, si demora más de 3 días hábiles la respuesta, insistan, por favor, vuelvan a mandarlo en alcance al correo anterior, respetuosamente siempre, pero sí con insistencia. Tomen en cuenta que seguramente algunos de ustedes van a entrar a un paquete de renovación grande de varios centros cambiarios o transmisores de dinero. Entonces, no piensen que van a ser el único correo que va a recibir la comisión o el único trámite de solicitud. Por eso hay que prepararnos con anticipación. Yo les diría, ¿en qué momento solicito el trámite, el formato de pago? Yo les diría, si vas a renovar en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿por qué no lo haces ya? Es un documento que no va a caducar. Es un documento que yo creo que no hay duda de que lo vas a renovar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo pides y lo pagas? Es como el predial de tu inmueble, como la tenencia de tu auto, ¿verdad? Lo vas a pagar. Entonces, ¿por qué no lo solicitas de una vez? Lo vas teniendo y ya lo programas para un pago, ¿de acuerdo? Y luego el de registro. ¿En qué momento quisieras solicitar el formato de pago de tu renovación de registro? Hay quienes dicen, no, hasta que me den la renovación del dictamen técnico. De una vez les anticipo, el costo es mucho menor, ¿verdad? Es alrededor de 2,000 pesos comparado con este de dictamen técnico. Yo creo que no vale la pena poner en riesgo, es más, ni dudar que vas a obtener la renovación de tu dictamen técnico. ¿Por qué? Porque tu centro cambiario, tu transmisor de dinero, se dedica a eso desde hace varios años. Yo creo que no está en la mente de una institución de ustedes el que no renueves dictamen técnico. Deseamos, por supuesto, que sea exitoso y que preparen todo bien, pero no empecemos con un concepto de a ver hasta que me lo den. No. ¿Por qué no solicitas por separado, insisto, los dos formatos de pago? ¿De acuerdo? O sea, es mi recomendación. Tal vez lo pagas un mes, 2 meses después, no importa, pero ya lo tienes. Porque si en cuanto te den el dictamen técnico, tuviste prevenciones, tuviste complicaciones y te lo dan el día 89 antes de que venza tu registro y te llega después de que cerraron el banco, yo creo que ya empezaron los problemas. Perdón por lo grotesco del ejemplo, pero se han dado casos, ¿verdad? Nos dice alguien por aquí que hasta que tenga la resolución positiva del dictamen técnico, porque luego tengo que pagar un poco más y cambio de año. Bueno, es un buen ejemplo, Oriana nos dice. Gracias, Oriana. Sí, si tu renovación de registro será hasta cambiando de ejercicio fiscal, es correcto lo que dice Oriana. ¿Sí? No lo paguen este año. ¿De acuerdo? Muy bien. Mariana nos dice cuál es el correo para solicitar el formato de pago del dictamen técnico. En Escapadi viene el concepto, pero no tiene el monto. Muy bien. Les reitero, ahorita en las láminas lo van a ver la liga, pero también se las vamos a poner en el video ahí en los comentarios y en el enlace, ¿de acuerdo? Si alguien requiere, la maestra Guerrero les puso por ahí el correo, si nos ayuda a ponerlo nuevamente, pueden mandarlo directamente y también se los respondemos. Bien. Nos dice la contadora Minerva, en el caso de dictamen técnico recuerdo que lo imprimí directamente del Escapadi, el de la renovación de registros sí lo solicité. Ah, correcto, muy bien. Entonces, si está disponible en Escapadi, adelante, porque no en todos los casos les aparecen las cuotas actualizadas. Bien, ¿cuál es el tiempo que debemos esperar de respuesta en el dictamen técnico? Oficialmente, así está en la normatividad, 50 días naturales en total para emitir la resolución. ¿A partir de qué momento? De que ustedes envíen la solicitud a través del CITI y tengan su acuse. ¿De acuerdo? Si no tienen acuse, no empieza a correr el tiempo. Entonces, una vez que enviaron su solicitud y toda la documentación, está sujeta a revisión. El plazo máximo es de 50 días naturales, pero
Si tenemos una prevención, es decir, observaciones que corregir y atender, que nos van a dar 10 días, Miriam, ¿es correcto? Nos van a dar un plazo para responder y desahogar esa prevención. Ese plazo de 50 días se va a detener, va a ser una pausa. Y cuando ustedes envíen la respuesta, va a continuar. ¿De acuerdo? En la experiencia que nos han compartido, cuando desahogan, cuando suben a través del mismo sitio esas respuestas o documentos actualizados, no van a tener un nuevo acuse. ¿De acuerdo? Solamente aparecerá ya como enviado, ya no disponible para subir información. Eso es importante. Capturen su pantalla y algo de valor. Conserven en una carpeta electrónica al menos copia de todo lo que envíen para que no se confundan cuál fue la carta que envié primero, cuál fue la segunda. Organícense, pongan fechas a sus carpetas para que sepan cuál fue la última versión de lo que enviaron. Y me gustaría que la maestra Guerrero nos aborde el tema de la afirmativa ficta en el dictamen técnico, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado. Recordemos que tenemos aquí 2 etapas para efectos de la renovación de su dictamen técnico, 2 etapas para efectos de la renovación de su registro. La primera etapa, que sería la renovación del dictamen técnico, y la segunda etapa, que es la renovación de su registro. Cuando nosotros estamos en el proceso de la renovación del dictamen técnico, la autoridad tiene 50 días para respondernos, 50 días naturales, y nos deberá emitir una resolución. En caso de que exista alguna prevención, la propia disposición dice que tenemos 10 días máximo para desahogarla y así se establecerá en su propio documento. Entonces, cuando tenemos 10 días máximo, ese periodo de los 50 días se suspende y una vez que se desahoga la prevención y que la autoridad nos dice que la recibió, nos va a informar que se reactiva el cómputo de esos 50 días. Si al término de esos 50 días no tenemos una respuesta por parte de la autoridad, la afirmativa ficta corresponde a que la respuesta, como no la tenemos conforme a la normatividad, es aprobatoria, que efectivamente su respuesta es positiva y tienen renovado ese dictamen técnico y ustedes podrán continuar con el procedimiento para efectos de lo que corresponde a su renovación del dictamen, de su renovación del registro. A diferencia de cuando transcurre el plazo para que les den respuesta respecto de la renovación del registro. En caso de no tener respuesta, es una negativa ficta, es decir, no significa que ustedes puedan continuar operando porque si no tienen la renovación del registro en ese momento que se vence su periodo en el que ustedes tienen el registro, no podrán realizar operaciones, solo podrán realizar las operaciones hasta el día en que tienen el registro. En el momento que se venza ese día, ustedes ya no pueden realizar ninguna operación. Es decir, que en estricto sentido jurídico no tienen renovación de registro. Ya cuando pudieran ustedes solicitar la respuesta de la autoridad y les entregue la respuesta, entonces estamos en otro proceso, pero en ese inter no tendrían posibilidad de realizar estos procesos. Muchas gracias, maestra. Bien, les compartimos en el chat la liga precisamente de ingresos de la comisión. Ahí van a encontrar los correos y la información. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, aquí nos pregunta Lorenza, ¿qué sucede si el dictamen técnico no es favorable? Bien, yo diría, si no es favorable, pero todavía estamos en tiempo de renovar antes de ingresar la solicitud de renovación de registro, debemos tramitarlo nuevamente, ¿sí? Sí ha habido casos en los que se está tramitando con anticipación, muy al comienzo. La recomendación es tramítalo al principio de tus 150 días, ¿sí? No te esperes, no te confiesa que tienes, ¿cuántos meses son? 5 casi, ¿no? ¿Sí? Tramítalo al comienzo, porque así, si te previenen, si tienes complicaciones, tienes oportunidad hasta de volver a iniciar el trámite. Sin embargo, ustedes
tendrán que cuidar el plazo de la renovación del registro. Todavía no entramos a renovación de registro, pero si no verificas cuál es tu día 90 antes de que venza el registro, ese sería el último día, el día 90. A ver, ¿quién me hace un cálculo rápido? Vamos a poner una fecha. Vence el 31 de diciembre el registro. ¿Cuál sería el día 90 antes del 31 de diciembre de este año? Por favor, ayúdenos con un calendario, porque ese día, ahorita nos lo van a compartir en el chat, ese día es el último para enviar tu solicitud de renovación de registro. Repito, todavía no entramos a renovación de registro, pero quiero hacer énfasis, porque tu dictamen técnico renovado deberás tenerlo vigente, bueno, deberás tener dictamen técnico vigente cuando envíes ese trámite. Aquí nos ponen el 30 de septiembre, el 1 de octubre, ya me hicieron dudar. Bueno, yo me iría al más lejano, es decir, al más lejano hacia atrás, es decir, el 30 de septiembre. Si es el día 1 de octubre, prefiero el 30 de septiembre, me da más tranquilidad, ¿verdad? Y si alguien dice el 29, bueno, le creo el 29. De lo que se trata es que no nos esperemos al último día, por favor, ¿sí? Necesitamos contar con dictamen técnico vigente cuando ingresemos la solicitud de renovación, que podrá ser desde julio a agosto, si se dan cuenta. En cuanto te llegue tu dictamen técnico, ya puedes solicitar tu renovación de registro. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Qué les parece esa estrategia? Lamentablemente sí hay experiencias de quienes perdieron registro por perder de vista los plazos, ¿sí? Por favor, no queremos que ocurra. Por eso es esta plática. Es la primera de muchas pláticas que puedes tener. Ninguna va a sobrar. Todas van a ser de utilidad. Y si necesitas alguna orientación particular, estamos a tus órdenes también. Prevención. La prevención es una forma de observarte cosas que hay que corregir y atender. La van a hacer por única ocasión en tu trámite de dictamen técnico. Por ahí nos preguntó Lorenza, ¿y si no es afirmativo el resultado? Bueno, lo vuelves a solicitar si estás en plazo, por supuesto, y corre tiempo nuevamente. Otros 50 días es un nuevo trámite, borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Por eso es por única ocasión en tu trámite, ¿de acuerdo? Una sola vez te van a prevenir y te van a decir lo que tienes que hacer. Puede haber prevención de 3 cosas, 4 cosas, un documento mal llenado, un documento no firmado, el comprobante de pago no se lee, mandamos en vez de el comprobante de pago, mandé la foto de un familiar, en fin, cualquier tipo de errores de ese tipo. Pero los más delicados son correcciones al manual de cumplimiento. Pueden ser muchas. Así es de que estén preparados para tener tiempo de atender la prevención. No lo vayan a dejar tampoco al final porque no es fácil. Y algo muy importante acerca del manual de cumplimiento. Recuerden que ustedes tienen obligación por 2 lados de enviar el manual. Por el dictamen técnico y por el CITI. Ustedes van a enviar a solicitud de dictamen técnico el manual que tienen vigente en ese momento. Si les hacen observaciones y tienen que modificarlo, lo van a enviar al dictamen técnico, ¿sí? Pero todavía no lo pongan vigente en su entidad, porque no sabemos si todavía será aceptado o no. Ya que fue aceptado por el dictamen técnico, entonces lo difunden a su entidad y lo suben a través del CITI ya en el portal normal para el manual, ¿sí? ¿Correcto? Pero no se les vaya a olvidar enviarlo a través del CITI, porque ha habido casos en los que tienen un manual en el dictamen técnico y en la entidad tienen otro, porque se nos olvidó enviarlo a través del CITI, ¿sí? Tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? Bien.
Licenciado, y ahí también lo que hemos observado en algunas ocasiones es que lo envían, desahogan la parte del dictamen técnico, olvidan enviarlo a través del CT y entonces también pierden la oportunidad del cumplimiento dentro de los 20 días hábiles que cuentan para enviar el manual. Y entonces, obviamente la autoridad tiene la evidencia de que tienen un manual diferente que no le enviaron y entonces tienen un riesgo de una sanción. Así es. ¿Correcto? Muy bien. Gracias, maestra. Corrijan lo necesario y vigilen el plazo de 10 días hábiles, ¿sí? Si no se desahoga, definitivamente va a ser desechada su solicitud de renovación de dictamen técnico. El plazo para emitirlo se suspende, como decíamos hace un rato, y reanudará al día siguiente hábil después de que hayan ustedes enviado toda la información para desahogar. Aquí tenemos una cronología para que ustedes puedan apreciar lo que tienen que hacer. En nuestra sugerencia, primero, el formato de pago. Es lo primero que tendrían que hacer. Por supuesto, ya revisaron el manual y demás, ¿verdad? Después, verificar su manual. Recuerden que debe estar en PDF con búsqueda de texto. Después, la información del representante legal, del oficial de cumplimiento, del Comité de Comunicación y Control. Después, el cuestionario del manual lo van a llenar en línea. Si alguien de los que ya hicieron este paso nos puede compartir si se pueden guardar las respuestas o si tienen que llenarlo de un solo golpe, para que también lo consideren, por favor. Generar los escritos del CITI, firmarlos, digitalizarlos conforme al instructivo o al manual para digitalización. Recuerden que también ese puede ser un motivo de desecho, ¿sí? Que no estén digitalizados los documentos conforme al manual. Y adjuntar sus documentos para enviar la solicitud. ¿Cuánto tiempo les va a llevar todo esto? Pues desde que envían la solicitud del Escapadi o el formato E5, si está disponible como nos compartieron, qué bueno, y si no estuviera disponible, esperar la respuesta del área de contabilidad, tu revisión al manual, en fin, todo esto, ¿sí? No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. No, ya todos son súper expertos, licenciado. Y noto mucho silencio en el chat. ¿Será que ya se lo saben o será que les estamos infundiendo temor? Espero que no sea temor. De verdad, no pretendemos atemorizar, sino preocupar. Eso sí, confieso, sí queremos que se preocupen por este trámite. Nos dice Areli, andamos haciendo cuentas. Qué bueno, muy bien. Y además, como la propia obligación lo señala, prevención, ¿no? Claro. En la parte de prevención. Claro, así es. Muy bien. Vamos a terminar la parte de dictamen técnico. Levanten su mano si todos están de acuerdo, pónganos en el chat que sí, para ya olvidarnos un ratito del dictamen técnico. Gracias, Areli, Enrique. Muy bien. De acuerdo. Bueno, yo les puedo decir, nosotros nos olvidamos, ustedes no. Ustedes no se olvidan del dictamen. Bien, vamos a pasar al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero. El pago que tenemos, que nos compartió la comisión, es de 2,714 pesos. Nuevamente hay que solicitar el formato de pago o buscarlo en el Escapadi, en E5, ¿de acuerdo? Y pues la misma mecánica de cómo hacer el pago, de cómo revisar que esté elegible, de cómo digitalizarlo. Esto podemos decir que es algo simbólico, pero no menos importante. Por eso hace un rato les insistía, este pago no lo vayan a dejar hasta el final, ¿correcto? Yo sugeriría cuando ya, a excepción de lo que dijo Oriana, ¿verdad? Si cambias de año, pero si ya ingresaste tu solicitud de dictamen técnico, pues solicita de una vez el formato de pago de registro. Solicitamos ese formato en la dirección que les compartimos y luego aquí tenemos
los requisitos para renovación del registro están en las disposiciones relativas al registro para centros cambiarios y transmisores de dinero. Quienes van a renovar por primera vez, también si necesitan estas disposiciones, por favor, escríbanos y con gusto se las compartimos. La solicitud de renovación, ¿qué debe incluir? Primero, el dictamen técnico favorable y vigente. Importante. Si ustedes están en un espacio en el que se encuentra en trámite su solicitud de dictamen técnico, pero ya tienen que ingresar la solicitud de renovación, porque fuera el día 90 hoy, entonces envía tu dictamen técnico anterior y el acuse de tu solicitud de dictamen técnico que se encuentra en trámite. ¿Sí me expliqué? No pienses que no tienes dictamen. Si tu dictamen anterior está vigente y está en trámite la renovación, sí tienes dictamen técnico vigente. ¿De acuerdo? Entonces envías tu dictamen técnico anterior que está vigente y anexa tu solicitud o tu acuse del que está en trámite. Que no quede duda que sí lo tienes vigente. ¿Quedó claro para todos? Nos compartió Mariana acerca del pago que hace 3 años pagó mediante transferencia electrónica y no hubo problema, que es mucho más legible. Gracias, Mariana. Ahí lo tienen por si desean hacerlo. Mónica Hernández nos dice, recientemente nos enteramos que tenemos que hacer cambio de comisario. ¿Me recomiendan hacer el cambio ya? ¿Podría ayudarnos a recordar cómo es el trámite? Muy bien. Un favor, Mónica. Me lo mantienes pendiente y nos lo reiteras cuando lleguemos a la parte de documentos del comisario en unos minutos, por favor. Rosalinda Linares nos dice, ¿cuál es la última publicación de las disposiciones para renovación de registro para centros cambiarios? Estas, a ver, nuestra audiencia los recuerdan. Gracias, Mónica. ¿Recuerdan cuál es la última publicación? 2020. José Hugo, ese es del instructivo, ¿verdad? Pero de las disposiciones para la renovación del registro, tenemos de 2017. ¿Es correcto, maestra? Las disposiciones para renovación del registro. Perdón, licenciado, no. Las disposiciones más recientes para la renovación del registro son de 2017. 2017, sí. Bien. Correcto. Entonces, dictamen técnico favorable. Relación de establecimientos. Recuerden que la relación de establecimientos va en un formato que está en las mismas disposiciones para la renovación. ¿Sí? Es una tablita que hay que poner en Excel y también anexar el archivo de Excel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos los establecimientos sucursales que tengan, ahí los van a poner. En el formato está disponible. La participación en el capital social por accionistas. Esto también es una tablita que hay que ponerla impresa y hay que poner el archivo de Excel. Esta particularmente lleva una firma, ¿la recuerdan? ¿Quién nos puede compartir? Vamos a dar un punto al que nos pueda decir quién debe firmar esa relación. Mariana nos escribe, entonces, si es de 2017 la disposición, las últimas, el trámite sigue igual que el año pasado, estoy en lo correcto. Efectivamente, Mariana, no ha cambiado el trámite, a excepción de la oficina ante la cual realizamos el trámite, y ahorita lo vamos a comentar. ¿De acuerdo? Yo ya las agregué aquí en el chat para todos. Muchas gracias, maestra. Las pueden observar
y son 21 de julio de 2017, que modifican las del 3 de diciembre de 2014. Correcto. También si no las tienen compiladas, con todo gusto escríbanos y se las hacemos llegar compiladas. Sí, ¿Sí? estas que puse en el chat ya son las Ah, qué bueno, muchas gracias, maestra. Gracias. Bien, nos responden que el administrador único debe firmar los formatos. Bueno, el único que nos pide firma en estos de tablitas es el de participación accionaria, el de capital social. Y nos dice concretamente que el secretario del Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Si tienes Consejo de Administración, cuida que sea el secretario. Como dice, no me lo creas a mí, revísalo en la disposición. Quien dice que lo debe firmar, que sea él el que lo firme. Y le pone su nombre, cargo y la firma. ¿De acuerdo? Si no tienes Consejo de Administración, entonces, cuidado, no le pongas representante legal. No es lo mismo, aunque sea la misma persona, no es la misma facultad del representante legal que del administrador único. ¿De acuerdo? Le ponemos administrador único, su nombre y su firma. ¿Quedó claro de esta manera? Bien. Estructura organizacional. La estructura organizacional es tomada de tu organigrama. Por favor, díganme si alguno de ustedes en su entidad no tiene organigrama al día de hoy. Todos pongan que sí, los que sí lo tienen, por favor, porque para que se vea dinámico el chat. Muy bien, gracias. Y los que también, por favor. Los que no lo tengan, pónganlo en mayúsculas. Bien, es importante. Yo la respuesta de Minerva, licenciado. Gracias, aquí están llegando muchos que sí. Qué bueno, gracias. No lo dudaba, solamente es para que tenga dinamismo el chat. Para que sepa yo que sigo conectado. Bien, este organigrama debe reflejar precisamente la estructura actual. Revísenla antes de iniciar su trámite de dictamen técnico. Si tuviste nuevas áreas o menos áreas, por favor actualízalo, para que no tengas duda de cómo llenarlo. Van a tener una tablita que también está en las disposiciones y nos va a preguntar quiénes son el Consejo de Administración o el administrador único. ¿Sí? ¿Alguien nos compartió algo? No. Bien, nos van a pedir también quiénes son los funcionarios de las 3 primeras jerarquías. Mucho cuidado, porque ahí debe estar alguien muy especial. ¿Quién? ¿Quién debe estar dentro de esa columna? A ver, compártanos. No se ganaron el punto de hace rato. A ver si en esta sí. Exacto, les voy a dar un punto. Ahí está en el chat. ¿Sí? El oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, recuerden que las disposiciones de carácter general nos dice que el oficial debe ser un funcionario de los 3 primeros niveles o de las 3 primeras jerarquías. ¿Es correcto o me equivoco? ¿Sí? Entonces, imagínense, a veces cometemos un error que lo consideramos en el cuestionario del dictamen técnico, pero no lo consideramos en esta tablita. Entonces, eso tomen nota de ponerlo como funcionario de las 3 primeras jerarquías. Y después vamos a tener a otros niveles jerárquicos y ahí ponemos la estructura general. Si tu entidad tiene 3 o 4 empleados, bueno, puedes describirlos, ¿verdad? Si no los tiene, si son muchos más, son 50, bueno, puedes poner las áreas que ocupan. Por ejemplo, tienes gerentes de sucursales, tienes gerentes ¿verdad? Y si tienes cajeros, lo puedes poner así de manera global, pero que refleje transparentemente tu organigrama. ¿Vamos bien? Luego, ahí terminaron las tablitas, son 3 tablitas: relación de establecimientos, participación en capital social y estructura organizacional. Y luego viene la parte más delicada. Buró de crédito. ¿De quién es el buró de crédito que debemos enviar? ¿De quién tenemos que enviar buró de crédito?
de accionistas, de, ¿quién más? No, propietarios reales dentro de la estructura accionaria. Accionistas, representante legal. Yo quisiera que cambiáramos las palabras representante legal por la de administradores, ¿de acuerdo? En este momento no piensen en representante legal, porque el representante legal solamente puede enviar el trámite, pero el representante legal no puede firmar los documentos administrativos, ¿de acuerdo? Es el administrador único. Bien. Y de la entidad. Muy bien, Santiago Sáenz, gracias. La entidad también tiene que mandar su buró de crédito. Recuérdenlo. Así que vayan revisando buró de crédito de todos los involucrados, los administradores, ¿sí? Del comisario, creo que no, ¿verdad? No, gracias, Enrique. De gerentes siempre y cuando sean en calidad administrativa, porque a veces se nombran en la escritura, ¿de acuerdo? En los estatutos. Si son gerentes nombrados ya fuera de la escritura, esos no corresponden, ¿de acuerdo? Y recuerden que las disposiciones versan mucho sobre aquellos accionistas que ostenten el 5% o más en acciones. ¿Sí? Eso es importantísimo. Bien, entonces, buró de crédito, revisen que los datos sean correctos, que tengan satisfactorio el buró de crédito con una calificación satisfactoria. Si hay adeudos importantes, si está en rojo, naranja, amarillo, si han habido casos en los que se rechaza la renovación del registro. Tengan mucho cuidado en avisarles con tiempo a todas estas personas que revisen su buró de crédito. Creo que no es muy caro pedirlo más de una vez al año. Vale la pena para revisarlo. Si hay datos que corregir, váyanlo haciendo ya. Si de la entidad no logran obtener el buró de crédito, empiecen a ver, porque también cuando nos dicen no se encuentra información, eso también es válido, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en empezar a revisar qué van a anexar y no cuando ya tengamos el tiempo encima, ¿de acuerdo? Este es un trámite que lo pueden hacer ya que hayan enviado su dictamen técnico, empezar a moverse. Pero no olviden empezar a decirle a las áreas correspondientes o a las personas que lo vayan revisando, porque eso es personal. Muy bien. Los manifiestos que hay que escribir, tenemos varios manifiestos acerca de que nos encontramos libres de cualquier situación jurídica, no hemos sido inhabilitados, no sé, esta parte de los manifiestos probablemente la maestra Mari Carmen Guerrero nos pueda reforzar mucho. Adelante, maestra. Con gusto, licenciado. Realmente no hay un formato específico, son escritos que ustedes lo pueden hacer libremente, pero sí recordemos que tenemos que señalar en forma expresa lo que nos dice justo la disposición en ese contexto. O sea, no puede ser que manifestemos en forma libre que somos unas personas solventes moralmente y una serie de circunstancias ahí que podamos agregar y que seguramente serán ciertas, pero que olvidemos señalar las palabras textuales porque en esa parte es cuando nos pueden prevenir. Y recordemos que las prevenciones pues nos afectan mucho, sobre todo porque los tiempos corren en nuestra contra. Entonces, entre menos prevenciones tengamos, es mucho mejor. Yo les sugiero que estos escritos ustedes los puedan elaborar prácticamente reproduciendo lo que dice textualmente la disposición y de esa forma ustedes puedan solventar esos manifiestos sin que les observen, sin que los prevengan, porque no estamos refiriéndonos a lo que la autoridad nos está solicitando. Muchas gracias, maestra. Oriana nos hizo favor de poner que sí piden del comisario. Muchas gracias, Oriana. Esto confirma lo que nos dijo Mariana antes. Gracias.
Areli nos dice, en este caso hubo situaciones que en línea no se podía obtener, hay que acudir con acta en original, comprobante de domicilio e identificación. Muchas gracias, doctora Areli. Quiero pensar que nos referimos al buró de crédito. Sí, al buró de crédito de la entidad. Correcto, muchas gracias. Pues ahí lo tienen para que vean cómo se nos pueden ir completando los tiempos. Luego. Ajá, dime si perdón, te puedo ayudar. Siri. Tenemos el currículo de cada uno de esos personajes que nos solicita la disposición. Nuevamente los accionistas, el administrador, ¿de acuerdo? El currículo, revisen que esté actualizado, por favor. Muchas personas no suelen ponerle fecha, no es necesario, pero ayuda mucho para saber si es la versión más reciente. ¿De acuerdo? Entonces verifiquen. Una recomendación que les damos es que procuren estandarizar el formato, que no sea un formato de cada persona diferente porque vamos a confundir a la autoridad, vamos a complicarnos en el trámite. Si nosotros les decimos, mira, te pido que aquí vacíes esto, aquí vacíes aquello, aquí pongas lo demás, va a ser mucho más transparente para la autoridad y va a simplificar mucho en nuestro trámite. Datos registrales y cartas de no antecedentes penales. Creo que, ¿quién de ustedes, díganos, esperaba este punto? ¿Alguno de ustedes o este ya nos lo podemos brincar? Cartas de datos registrales. Esto lleva varios pasos. Ahorita los vamos a mencionar, pero les anticipo. Tenemos que mandar un escrito a la comisión solicitando el oficio por cada persona de la cual debemos obtener la carta de datos registrales, ¿sí? Y después tenemos que solicitar una cita ante la Fiscalía General de la República en la delegación de la entidad federativa donde les corresponda por su domicilio o actividad económica principal de esas personas. Es decir, ahorita, por ejemplo, aquí tengo a la vista Aurora Flores. ¿En dónde se encuentra Aurora Flores? En Baja California. Pero si fuera el caso que uno de sus accionistas vive en Quintana Roo, pues entonces, si su actividad principal y su domicilio lo tiene allá, él tendrá que acudir a Quintana Roo. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo consideren porque a veces los accionistas, el administrador andan de viaje y se nos puede complicar este trámite. Estamos hablando ya de la renovación del registro. Nada debe poner en riesgo nuestra renovación. Por eso, hace un rato les decía, empiecen a informarle a sus superiores en la entidad que van a comenzar en qué fecha, qué pasos van a hacer. Hagan su cronograma. Ustedes ya seguramente son expertos en cronogramas. Háganlo para que empiecen a documentar y avisar o a informar a sus superiores. Bien. Licenciado, perdón que le interrumpa. Sí, por favor. Para esta parte de la carta de datos registrales hay detalles que deben comentar y seguramente ya les ha sucedido. Por ejemplo, que los señores no se quieren quitar el bigote y la barba para poder acudir porque ellos tienen 50 años con su bigote y su barba y por supuesto que no quieren realizar esos procedimientos porque no quieren hacer esa parte o no se quieren cortar el cabello o las mujeres no quieren salir sin maquillaje y pues bueno, no hay de otra, solo ese es el proceso, ¿no? Efectivamente. Gracias, maestra. Aquí les pusimos en el chat precisamente la liga del trámite de la constancia de datos registrales de la Fiscalía. Haciendo un poquito de historia rápidamente, en el 2020 hubo muchas complicaciones por el inicio de la pandemia, pero yo creo que después de tanta resiliencia, hoy ya todos sabemos movernos con o sin pandemia. Levanten la mano si es verdad o no, ¿sí? Es decir, ya no nos van a anular un trámite porque llegamos y la puerta estuvo cerrada, ¿verdad? Empiecen a buscar números de teléfono, empiecen a buscar correos electrónicos, contactos por Facebook, por LinkedIn, por todos lados, ¿sí? No permitan que una puerta cerrada obstruya nuestro trámite, ¿de acuerdo?
muchas veces nuestro mayor problema es que el titular del trámite no va a poder acudir. Empiecen a comunicarse a la fiscalía, porque no es nada más una carta poder. Las huellas no me las puede dar en una carta poder, ¿sí? Entonces, empiecen a prevenir cualquier riesgo en su trámite, sobre todo quienes lo van a hacer por primera ocasión. Bien, y aparte, carta de no antecedentes penales, ¿sí? En la entidad que les corresponde. Esos trámites de no antecedentes penales suelen ser ya electrónicos en muchas entidades federativas, en muchos municipios, y hace unos días estuve revisando y hay trámites que se resuelven en horas, según dicen los portales, ¿verdad? En horas, es decir, el mismo día que lo soliciten electrónicamente lo podrían obtener en algunos municipios o entidades federativas. Entonces, revisen los que les van a corresponder por razón de los domicilios. La carta de datos registrales, acude el interesado a una cita, ahí le toman huellas de todos los dedos, le toman filiación completa de todas las posiciones en su rostro y les dan un volante con un número de atención. Ese volante es su constancia de que ya acudieron. Pongan atención especialmente porque si su trámite de solicitud de renovación de registro ya está en el día 89, por así decirlo, no me voy al 90, pero en el 89, ingresen con ese volante su solicitud, ¿sí? No se esperen a que les avisen que ya están las cartas o que ya las mandamos, en fin, ¿de acuerdo? No podemos dejar pasar el día 90 sin haber tenido ya nuestro acuse de solicitud de renovación. Ahorita vamos a entrar en los plazos y alguien, por favor, ponga en pendientes que hablemos del acuse de recibo de la solicitud, porque ese no va a ser inmediato y esa es una preocupación para quienes lo ingresen en los últimos 3 días de esos previos al vencimiento. Bien. Bienes patrimoniales, lo que nos compartía la maestra Mari Carmen hace un rato. Los bienes patrimoniales, recomiendo que ustedes tengan un formato, si lo requieres, también tenemos un formato de Excel para facilitar el llenado. Lo tenemos que entregar impreso, pero ayuda mucho que lo llenes en Excel. Ese formato, tú tienes que desmenuzarle a cada accionista cómo vaciar la información. Y son de los últimos 3 años previos a tu solicitud. Si estás solicitando en 2022, vas a requerir información al 31 de diciembre del 2021, del 2020 y de 2019. ¿Qué información a ese día? Estados de cuenta bancarios, saldos en las cuentas de banco, saldos en tarjetas de crédito, ¿sí? Patrimonio, menaje de casa, joyería, obras de arte, mobiliario, equipo, a grosso modo, ¿sí? Especialmente inmuebles y vehículos. Es muy importante los valores. Puedes reflejar cuál es su valor catastral en un inmueble, pero cuál es su valor comercial, porque recordemos que de lo que se trata la situación patrimonial es de reflejar la riqueza de las personas. Por ejemplo, si tenemos un inmueble que ya data de hace muchos años y la escritura dice que costó 5,000 pesos, pero el inmueble actual vale 10 millones de pesos, lo que la autoridad quiere conocer es el valor de tu riqueza o de la riqueza de los accionistas. Entonces habrá que observar eso, que el valor de escrituración es de 5,000, ¿en qué año? En 1945, y que el valor de mercado actual es de 10 millones de pesos. ¿Sí? Porque si no, hace un rato nos explicaba la maestra Guerrero cuál es la situación de que no podemos acreditar patrimonio del cual seamos accionistas. Aquí tenemos un mensaje de Mariana. No sé si ya lo mencionaron o no, pero en el portal Citi, donde vamos a enviar todo lo de la solicitud de renovación de registro, o es en paquete a oficialía de partes o el portal
ese que habilitaron por pandemia. Enseguida lo tocamos, Mariana, por favor, ya más adelantito en este tema de registro. Gracias. Pero no va a ser en el CITI, eso es definitivo. De una vez anótenlo, va a ser a través de prevención.lavado. Bien. Mientras esté vigente el acuerdo de trámites electrónicos, ¿de acuerdo? Cuando se quite ese acuerdo, volvemos a oficialidad de partes. Ahorita oficialidad de partes no nos está atendiendo para este tipo de trámites. Bien, entonces, ¿alguna duda con bienes patrimoniales, con datos registrales? En renovaciones anteriores han habido prevenciones sobre esta situación patrimonial. ¿Por qué? Porque no coincide los ingresos que se ponen en la declaración patrimonial por año, tiene que ir por año, son 3 de cada persona, 1 de cada año. ¿Y en qué no coincide? Con la declaración de impuestos que también hay que anexar. ¿Sí? Cuidado con esa información. Hay que tomar esa información de la declaración de impuestos anual y tiene que coincidir los ingresos. ¿De qué manera puede tener ingresos un accionista? Puede tener porque tenga un salario en la entidad, o porque recibe dividendos, o porque es accionista en otra empresa, o porque vendió un inmueble, o porque obtiene ingresos por renta, o porque tiene una actividad empresarial como persona física. Todo eso tiene que estar reflejado en la declaración y, por supuesto, en la situación patrimonial. Hace un rato nos decía la maestra Guerrero que a veces no todo está a nombre del titular, bueno, del propietario, sino que lo cede a otros. Cuidado en poner cosas que no estén a nombre de la persona que estamos informando, ¿sí? A lo mejor es dueño de un inmueble, pero está a nombre de la esposa. Bueno, entonces hay que poner que está a nombre de la esposa, porque tenemos que mencionar eso y el régimen conyugal, ¿de acuerdo? Si están casados por bienes mancomunados o por régimen de separación de bienes. Aquí nos pregunta Miriam, la vigencia de las constancias de la Fiscalía General de la República. En el portal que pueden ver en la liga que les compartimos, ahí dice que la vigencia es de 30 días, si no me equivoco. En experiencias anteriores, la comisión las aceptaba hasta con 2 meses de antigüedad la carta. Pero esto es extraoficial porque no está escrito. Entonces, es un trámite que hay que preparar con tiempo, el pago, hay que hacer un pago, muy poco, pero hay que hacer un pago, sacar la cita y no lo vayan a dejar la cita muy cerca de cuando ya se venzan sus 90 días previos al vencimiento, porque tardan. ¿Alguien tiene experiencias de cuánto tiempo? Compártanos, por favor, ya sea por micrófono o por chat, cuánto tiempo tardaron en darles sus constancias. Tenemos experiencias incluso de quienes tuvieron que tramitarlas por segunda ocasión porque ni se las dieron y tampoco se las enviaron a la comisión. Hubo intercambio de correos, entonces tengan cuidado en todo eso. No pierdan de vista sus trámites, ¿de acuerdo? Aquí nos dice Oriana, se envían directo de la Fiscalía a la comisión. Generalmente sí, Oriana, pero hubo casos en los que muchos accionistas acudieron directamente a donde fueron a la cita a recoger sus cartas para poderlas anexar. ¿De acuerdo? Mariana nos dice, nosotros tardamos como 3 meses, pero fue en plena pandemia. Sí, 28 días para la cita con otros 20 días para recibir la carta. Ahí está. Vean, y quién da más como si fuera subasta. ¿Sí? Para que contemplen que los plazos no son estándar y no hay ningún compromiso de que en una semana las van a tener. ¿Sí? Incluso las cartas que les va a dar la comisión, ¿cómo les llegan? ¿Les llegan por correo electrónico o les llegan por servicio postal? Por correo electrónico, nos dice Areli. Entonces, si llegan por correo electrónico va a ser muy rápido, pero hubo a quienes les llegaron por servicio postal mexicano. Imagínense, entonces pueden tardar bastante tiempo. Miriam, gracias Miriam, que está en su móvil.
Gracias. Por correo electrónico les llegaron algunos. Muy bien, correcto. Nos dice la contadora Minerva, licenciado, a nosotros solo nos dijeron que nos presentáramos sin cita y nos atendían como fuéramos llegando. Qué bueno, lástima que no pueden ir todos a Dolores Hidalgo. Muy bien. También hay un criterio que estuvo aplicando la autoridad durante mucho tiempo y ese criterio era que una vez que ustedes realizaban el proceso y podían acreditar que efectivamente ya habían iniciado su procedimiento para efectos de los antecedentes registrales, entonces agregaban todos los documentos con los que acreditaban que ya lo habían iniciado y estaban en proceso o de espera de la cita o de espera de la respuesta, ya que habían acudido y que estaban esperando la respuesta. La autoridad tenía el criterio de aceptar estos comprobantes para acreditar estos antecedentes registrales y continuar con su procedimiento de renovación de registro, porque finalmente la autoridad recibía la información o en ese inter y podía, pues, obviamente dar seguimiento. Correcto, muchas gracias. Así es como comentábamos hace un rato, esa constancia que dice la maestra Guerrero es el volante que les van a dar después de la cita a cada uno de los interesados. ¿De acuerdo? Bien, las declaraciones anuales, bueno, de 3 años, ¿correcto? Por cada uno de estos personajes que tienen que mandar su documentación. Los 3 años previos a la solicitud que van a ingresar. Y bueno, ya ni mencionarlo con gran temor, porque muchos de ustedes ya están certificados, recertificados y otros están por recertificarse, ¿verdad? El certificado del oficial de cumplimiento vigente. Esto definitivamente para centros cambiarios y transmisores de dinero es un requisito. Independientemente de que a veces escuchamos, ¿verdad?, que no es una obligación certificarse, para estas dos tipos de entidades sí es un requisito que está en las leyes, en la ley y en las disposiciones. Así es de que mucho éxito a quienes van a sustentar próximamente su examen de certificación. ¿Dudas o comentarios o continuamos con lo siguiente? Aquí nos compartió Oriana que por correo electrónico, que en un correo mencionó que ya se había realizado el trámite y envió copia de la hoja que dan en la fiscalía. Muchas gracias, Oriana, efectivamente, ese volantito, que muchas veces el folio se lo ponen a mano, pero es igual de valioso. Bien, los datos registrales, enfatizamos que es un trámite personal, la solicitud de una carta a la comisión, recibimos el oficio, o lo recibe, lo recibimos el oficio de la comisión, se acude a la cita a la Fiscalía General de la República o en su caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando buscan la constancia de no antecedentes penales. Hacer un pago de derechos, obviamente, y ahí está la liga que les compartimos en el chat acerca de la Fiscalía General de la República. Si alguien guardó la liga del año pasado, del año antepasado, que decía por ahí 2019, si no me equivoco, ya no es la misma, ¿sí? Porque aquella todavía dice Procuraduría General de la República. Este link que les compartimos es el actual. Por favor, guárdenlo. Muy bien. La respuesta. La respuesta, según indican las disposiciones o la ley, es que en 90 días naturales nos deberán emitir la resolución a partir de la fecha del acuse. ¿Se acuerdan que tenemos pendiente hablar de la fecha del acuse? Ya vamos a hablar de ello. Y le pido a la maestra Guerrero que ahora nos hable de la negativa, no afirmativa, ¿verdad?, sino negativa ficta, y pongamos mucha atención, por favor. Bien, como habíamos comentado antes, en el caso de la renovación de registro, a diferencia del dictamen técnico, aquí procede una negativa ficta y como comentábamos, en caso de que ustedes no reciban la respuesta, es muy importante que por favor ustedes soliciten que les den respuesta, porque finalmente
nosotros debemos tener una constancia de haber solicitado esa situación respecto de esta negativa. Y, por supuesto, quienes más estamos interesados en recibir, nosotros somos quienes, si no tenemos esta renovación de registro, de verdad, al día siguiente no pueden realizar operaciones, porque recuerden que si no tienen esa renovación de registro, entonces están incurriendo no solamente en una situación de multas, sino en una situación que se puede convertir en un problema de carácter penal. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el artículo 101, si nosotros revisamos la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las sanciones van de 3 a 15 años de prisión más la multa para aquellas personas que realicen la actividad de centro cambiario, transmisor de dinero, SOFOM, ENR, sin contar con el registro correspondiente. Estaríamos incurriendo en una situación de carácter penal dentro de lo que son delitos que están clasificados como delitos especiales. Entonces, es importante que ustedes no realicen operaciones porque de otra forma no es solo una multa, es una responsabilidad para quienes forman parte de ese consejo de administración, para quienes son los accionistas y para la persona moral. Recordemos que también ya existen sanciones desde hace algunos años en el Código Penal Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales para las personas morales. Entonces, no solamente es una responsabilidad para las personas físicas, sino también una sanción para la persona moral. Por eso les insistimos mucho que si ustedes no cuentan con una respuesta por parte de la autoridad, no consideren que como no respondió, pues entonces ustedes pueden continuar realizando la operación. Aquí opera absolutamente a la inversa. Muchas gracias, maestra. Pues ahí lo tienen. Reiteramos. En el dictamen técnico, si se vencen los 50 días, incluyendo las prevenciones y desahogo, y no recibieron su dictamen técnico favorable, ya lo tienen, ¿verdad? Pero en el caso del registro, si pasados los 90 días a partir de la fecha de acuse no recibieron la renovación de registro, lo más probable es que ya no lo tienen. Y entonces, como bien nos advierte la maestra Guerrero, habrá que avisar de inmediato a los administradores, a los accionistas, a los directores, para que no se abra el negocio después del vencimiento. ¿De acuerdo? Ya después se verá cómo se mueven, pero por lo pronto eso es lo más importante, no abrir ni atender ninguna operación. Si tuvieron algo que quedó pendiente de cerrar una operación con algún intermediario, con un operador, no pueden hacer nada, que no se registre nada después de que se haya vencido el registro. Eso es muy importante porque vienen situaciones legales. Bien, como nos decía la maestra Guerrero, ustedes tienen que solicitar después de los 90 días esa constancia que seguramente va a ser negativa y 2 días después de haberla solicitado, la comisión tiene de plazo para dárselas. ¿De acuerdo? Por eso, a la brevedad, el mismo día que venció, habrá que pedirla al día siguiente para que no tengamos más preocupaciones de las que ya llegaron, ¿no? Bien. Entonces, aquí está copiado el artículo 6 para que quede claro que no son sueños o ideas que nos estamos nosotros poniendo. Nos dice el plazo antes del día 90 previo al vencimiento. La comisión contará con un plazo de 90 días naturales para resolver sobre la inscripción. En caso de que el interesado no sea notificado de la resolución respectiva dentro del plazo de los 90 días antes señalado, se entenderá que la solicitud de inscripción fue resuelta en sentido negativo. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la propia comisión. Y el pequeño cronograma. El pago, solicitar el pago a cobranza de la comisión, solicitar las cartas o los oficios a la comisión para tramitar los datos registrales y ir buscando también los antecedentes no penales.
El historial crediticio, porque ese es más inmediato, si todo está correcto, eso es muy rápido. La situación patrimonial. Hace algunos años, antes de la renovación anterior, dimos una recomendación en la ANSEC a todos nuestros agremiados, que cada año, en enero, le pasaran el formatito a sus accionistas, para que, estando frescos los primeros días del año, vaciaran su información del cierre del ejercicio. Si lo hicieron, seguramente esta práctica va a ser muy cómoda para ustedes. Quienes no lo hayan hecho, ojalá que lo puedan empezar a hacer, ¿sí? Cada año soliciten, no que se los den, sino que lo vayan elaborando y lo guarden, para que llegado el momento solamente se los tengan que entregar y no preocuparse en buscar documentos. Bien, la situación patrimonial va a ser llenada y revisada. Por favor, oficiales de cumplimiento, revisen la situación patrimonial contra las declaraciones y si algo no cuadra, véanlo con cada persona en su caso, ¿sí? Manifiestos, todos los escritos que nos piden las disposiciones para la renovación, particularmente como están los textos. Nos pide la comisión que sean literales los textos que están en las disposiciones para esos manifiestos, ¿sí? Y por último, mandar, esto es lo que le íbamos a comentar hace un rato a la licenciada Mónica, si no me equivoco, que ahora lo tenemos que enviar a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y con el mismo correo, el de prevención punto lavado, pero reitero, dirigida a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Insistimos, mientras esté vigente el acuerdo para la reanudación de actividades, tiene que ser electrónico, tienen que mandarlo a través de ese correo. ¿Sí? Por favor, ya olvidémonos, si alguien tenía en mente la dirección, ya hasta se me olvidó, ¿quién me la recuerda? de autorizaciones especializadas. Gracias, Manuel, muchas gracias. Sí, vean, yo ya lo puse en práctica, apenas surgió esta nueva y me olvidé de la otra. Bien, con ese propósito de que no nos vayamos a confundir con el área a la que tenemos que tramitarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gustaría saber si hay dudas, comentarios y si algo dejamos pendiente para que no se vaya a quedar pendiente, por favor, compártanos. Mónica aquí dice, también era si me recomienda hacer el cambio, aviso del cambio desde ya. Correcto, muy bien. ¿Verdad? Ella misma dice, con la premura creo que la respuesta es obvia. Si no es imperante, Mónica, no hagan cambios ya. Si ya vamos a empezar el trámite en los próximos meses, yo diría, estamos a buen tiempo, por eso nuestra conferencia se llama 22-23, porque en el 22, de ser posible, ya no hagan ningún cambio si van a iniciar su trámite de renovación. ¿De acuerdo? ¿A quién va dirigido el trámite de renovación de registro, Oriana? A la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Deberán tener presente ustedes que en el mes de abril, si no me equivoco, bueno, de febrero fue marzo, ¿verdad? Que se publicó el cambio de la... Cambio febrero, ¿no, licenciado? El del febrero para marzo, correcto, porque entró en vigor el 1 de marzo, donde se reestructuró este trámite en el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, nos dice Mónica, es que el comisario renunció, nos avisó que ya no estará en Guadalajara. Bueno, pues entonces a correr con el notario para que hagan el cambio a la brevedad, ¿sí? Por ejemplo, como una estimación, Mónica, ¿cuándo habría que iniciar el trámite de renovación de registro? Eso es sumamente importante. Yo no quisiera que se pongan obstáculos de que no tengan la escritura, de que haya alguna complicación.
Bien, maestra, no sé si desea agregar algo más. Pues bueno, solo que en la plataforma, perdón, en la página de ANSECTD, ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de la información que hemos comentado para que se guíen con relación a sus manifiestos, para que se guíen con relación a sus procesos de integración de la información y pues esperamos que puedan aprovechar este trabajo que se encuentra en la propia página de ANSECTD y que les sea de mucha utilidad. Así es. Les vamos a poner también una liga de un archivito en Excel donde pueden ustedes poner las fechas de su vencimiento de dictamen técnico y del registro y les va a dar una estimación de cuándo pueden iniciar su dictamen técnico, su trámite de renovación y cuándo es el último día para ingresar su solicitud de renovación de registro. Creo que hasta se los va a poner en rojo porque ahora sí voy a hablar de los plazos. Los plazos. Ya el dictamen técnico creo que no nos preocupa. Ya sabemos que es dentro de los 150 días antes de que venza. Es decir, si vence hoy, mañana es el día 1 y hacia atrás 2 y todos los 150 días lo puedo hacer. Pero en el registro no es así. En el registro, si vence hoy, me tengo que ir, bueno, en el ejemplo que pusimos hace un rato, si vence el 31 de diciembre, tengo que empezar, decíamos, el 30 de septiembre, ¿verdad? Perdón, tengo que tomar como último día el 30 de septiembre. Es decir, lo podemos ingresar el 29, 28, 27, el 1 de septiembre, en agosto, en julio, ¿correcto? Cualquiera de esos días. ¿Y por qué debemos tomar en cuenta este plazo? Porque yo diría que los últimos 3 días o la última semana previa a los 90 días, ya no es momento de ingresar, porque van a ingresar su solicitud de renovación de registro a través del correo de prevención.lavado. Solamente para hacer un ejercicio rápido, ¿cuánto tiempo estiman que tardarán en recibir el acuse? No pretendo ninguna mala intención con la autoridad, solamente ser objetivos en los plazos y hacer nuestra estrategia de trámite. No veo respuestas en el chat. ¿Quién nos dice cuánto tiempo estiman que tardan en recibir el acuse? Claro que sí, Miriam nos pide que compartamos la presentación por correo. Sí, se las vamos a mandar a todos. Gracias. 3 días, bien. El acuerdo para la reanudación nos dice que tiene 3 días hábiles la comisión para darnos el acuse. ¿Se dan cuenta? Hábiles, para empezar. Si tu día 90 es el viernes, como hoy, ingresas tu solicitud y la comisión tomará los 3 días hábiles cuando ingresaste tu solicitud. ¿Se entiende mi ejemplo? Si hoy es tu día 90, tu solicitud ingresó fuera del plazo, el miércoles próximo. ¿Se dan cuenta de lo delicado? Por eso es que yo pretendo que si hoy es tu día 90, a más tardar el viernes de la semana pasada debimos ingresarlo. ¿Sí? Si ves la laminita que tengo ahí atrás de mí, dice más que 1000 palabras. Hemos practicado, hemos documentado mitigación de riesgos. Estamos en un momento de ponerlo en práctica con el registro. No corramos riesgos. ¿De acuerdo? 48 horas nos dice Miriam. Muy bien. Ay, alguien nos dice como unos 2 meses. Cuidado, porque ahora, si la comisión tiene 3 días hábiles para darte el acuse, tú lo ingresas hoy y llega el miércoles y no tuviste tu acuse, el jueves tienes que mandar el mismo correo, no mandes uno nuevo, manda el mismo mencionando que en alcance al correo que enviaste en tal fecha no has recibido el acuse y el folio. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Tienes que documentar todo lo que sea a través de portal electrónico, captura pantallas con fecha y demás. Y todo lo que sea documental, no lo elimines hasta que tengas tu registro renovado
y nos lo compartas, cuando menos la noticia, ¿verdad? ¿Sí? No deseches nada. Y algo también importante, de todo lo que vayas a enviar, por lo pronto electrónico, o si de aquí a que inicias tu trámite de renovación ya se abre la oficialía de partes, conserva un juego idéntico de documentos y conserva tus originales aunque tu trámite sea electrónico, porque recuerden que ese acuerdo para la reanudación nos advierte que los originales podrán ser solicitados por la autoridad. Y no me gustaría, como un ejemplo, que en tu solicitud electrónica envíes una escritura pública de copia certificada ante un notario el día 15 de abril de este año. Y cuando te pidan el original, esa ya no la tienes porque la entregaste en un trámite de banco y mandas otra copia que sea, aunque es certificada, pero ya no va a ser la fiel de donde se tomó la copia que entregaste. ¿Sí me expliqué con este ejemplo? Es decir, en el caso de la escritura, guarda el documento original del cual estás mandando copia y no lo ocupes para otra cosa, porque ese ya está comprometido para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso es sumamente importante. De tus escritos originales, no les pongas firma electrónica, porque el trámite es documental, ¿sí? ¿Solamente llevarán firma electrónica los que generas por el CITI? No, los del CITI los imprimes y los firmas y los digitalizas. Los del registro los generas, los imprimes, los firman, los digitalizas, los envías por correo si tu trámite es digital y guardas el original, ¿de acuerdo? Cuidado con poner firmas electrónicas por la facilidad de mandarlo a través del correo. No sé si quisiera abundar en esto, maestra Guerrero, por favor, en la cuestión jurídica. Usted es la autoridad para nosotros. Muchas gracias. No, todos realmente nos hemos convertido a través de estos trabajos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Todos nos hemos convertido en actuarios, en ingenieros, en abogados, en administradores, porque realmente nos exige mucho la materia. Y pues bueno, aquí lo más importante, como siempre les comentamos nosotros en todos los cursos y en todas las pláticas, documenten todo, guarden todo, hagan sus carpetas, porque finalmente eso es lo que nos va a salvar en una situación de alguna visita de supervisión, ya sea ordinaria o especial o de investigación. Siempre lo que nos va a salvar es todos los documentos que tengamos impresos. Yo sé que en muchas ocasiones la parte de los impresos no es tan agradable, hay que ocupar mucho espacio, pero pues bueno, yo la verdad es que soy un poco más conservadora y con independencia de que muchos documentos los tenemos de manera electrónica, pues yo les recomiendo siempre impriman su renovación de registro, su registro, ahora que tenemos tantas cosas electrónicas, ¿no? Entonces, siempre mantener una carpeta con toda esa información que es tan importante, por ejemplo, su acuse, aunque ustedes lo tengan en forma electrónica y les respondan el correo, mi sugerencia es, mientras están haciendo todo su procedimiento, impriman y consérvenlo. El correo se les puede borrar, no lo conservaron en forma correcta, bueno, pueden suceder mil cosas y ahí tienen su evidencia. Entonces, sé que tienen muchísimos documentos impresos y no impresos por todas partes, pero esta es una carpeta muy especial. La parte de su dictamen técnico y la renovación de su registro son documentos muy, muy importantes, así como todos los oficios que reciban y las respuestas que ustedes puedan emitir en forma electrónica o en forma física. Les sugiero siempre consérvenlos porque tampoco tenemos como, por ejemplo, los bancos, ¿no? Que reciben respecto de personas, de la lista de personas bloqueadas, a veces hasta 1,000 o 2,000 solicitudes en un día, ¿no? O 100 o 200. Nosotros recibimos quizá un oficio por parte de la comisión
qué les gusta en promedio en el año una vez al mes y estoy exagerando. Entonces, sí es muy importante que conserven esos documentos, que tengan una carpeta, que en caso de que se cambie el oficial de cumplimiento, quien ingrese puede observarlo porque no va a tener ni su correo, no va a tener ni su computadora, pero sí puede tener. El día de antier estábamos en un curso y planteaban una situación de algunos contadores que en algunas ocasiones se van muy enojados de las empresas y borran la información o se roban información, con independencia de los procedimientos de carácter penal que se puedan llevar a cabo, pues ya el impacto para la empresa es muy importante. Entonces, si ustedes tienen esas carpetas, pues cuando alguien llega a trabajar, puede tener ahí rápidamente el antecedente. Correcto, maestra, pues muchas gracias. Agradecemos a todos su participación y por último, una pregunta. ¿Consideran esto una capacitación o no? Nosotros prometimos que iba a ser solo algo muy superficial, pero siempre entramos a puntos muy específicos que no son tan superficiales. Así es, ya nos contestan varios que sí. Bien, les ofrecemos que les vamos a otorgar una constancia de haber estado 2 horas, gracias por su tiempo, dedicadas a esta plática, ¿sí? Porque platicamos ustedes y nosotros. Les vamos a dar una constancia que acreditará 2 horas de capacitación precisamente por personal certificado por la comisión, porque así es, contamos con certificado, y sobre todo para que ustedes sientan el ánimo de participar en eventos como estos, no solamente con la ANSEC, con cualquier institución que los imparta, que dejemos de lado el sentimiento de que es una plática que puede ser aburrido, que ya me lo sé. No, es una formación, esto es parte de la formación. Siempre vamos nosotros también aprendiendo algo de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente y a nombre de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, pues les hago partícipes que en el mes de agosto tendremos una convención anual, la número 20. La asociación ya tiene 26 años y pues ojalá que puedan acompañarnos también. Estamos integrando un programa, no sé, doctora Areli, que es miembro del órgano colegiado, si nos puede decir cómo se va a llamar nuestra convención en esta ocasión para que todos vayan conociendo un poquito de ello. No todo es PLD, hay algo más, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Próximamente van a recibir noticias de ello. Estamos integrando el programa, pero de verdad hay más que PLD. No sé qué temas se les ocurren, ¿verdad? Estamos hablando hasta de impuestos, de ser posible. ¿Sí? Ya por ahí sabemos que hay muchas complicaciones en estos sectores. Ojalá que podamos desahogar muchas dudas en este tema. Pues nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, perdón que no los mencione a cada uno, pero todos los que estuvieron, por favor, mándenme por correo, maestra, me comparte de nuevo el correo ahí en el chat, por favor, mándenme por correo si no lo hicieron en su registro, porque yo vi algunos registros que no estaban completos sus nombres, o el centro cambiario o el transmisor de dinero o la empresa para la que trabajen y su cargo o su puesto, por favor, mándenmelo para que su constancia aparezca de esa manera. Y será al correo con el cual se registraron. ¿De acuerdo? Muchas gracias, que tengan buen provecho, buena tarde, buen fin de semana y buena renovación. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, maestra. Buena tarde.